Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Disfrutando de una tarde de lindo clima hoy. ¿Cómo Sí, están está ustedes? lindo, ¿no? La verdad, hasta ahora bien. Sí, bien. Buenas tardes, Mai. Buenas tardes, Kimei. Buenas tardes, Tomás. Y me falta tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Hay dos Tomás, profe, ¿eh? Uno soy yo de la compu y el otro estoy yo con el celu. Ah, sos vos dos Sí, veces. sí, Ah, sí, sí. bueno. Bueno, perfecto. Pasa que como con el celu no veo nada en la pantalla, me puse con la compu también. Está bien, está bien. No, porque nunca te había visto. Hoy tenés la cámara activada, estás consciente, ¿no? Sí. Claro, sí, Está sí, bien. sí, sí, sí. Buenísimo, un valiente que me activa la cámara, qué bueno, porque así te puedo ver la cara, ¿sí? No, ahora te Ustedes vas a dar cuenta si entiendo. saben que es difícil para los docentes dar clases sin verles las caras, sin saber qué gestos Mm, ponen, o si entienden o si no entienden, es difícil. Así que bueno, te agradezco que enciendas la cámara, aunque sea un ratito. ¿Eh? ahora te vas a dar cuenta. Bien. Y sí, por las caras que me ponen yo normalmente me doy cuenta si me entienden, si no me entienden, si me perdieron en algún lado. Claro, joya. ¿Mm? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, me mareé un poco en la parte final del trabajo, pero creo que bien. Vos me preguntaste por el trabajo. Claro, sí, sí. Y el trabajo ese es muy interesante porque muestra claramente el concepto de reusabilidad, ¿sí? Que es Claro, muy, muy importante. O sea, como vos programaste un código para ordenar números, para invertir números y terminaste invirtiendo personas, por ejemplo, en el práctico. claro. O sea, ahí es donde se muestra la forma más elevada de la reusabilidad, que es cuando vos escribís pensando en una cosa, pero eso mismo se termina utilizando para otra diferente. Es consecuencia de una buena abstracción. O Claro, sea, porque es lo mismo, pero con otro tipo de datos, serían otras palabras. exactamente. O sea, al final invertir un arreglo es lo mismo si el arreglo tiene números, si tiene personas, si tiene animales o lo que sea que tenga. El dato de adentro, invertirlo es independiente de qué dato es, ¿sí? Claro. Y lo mismo pasa con ordenar, ¿sí? Siempre que haya alguna función que nos permita a nosotros decidir quién es más grande que quién, podemos ordenar con cualquier. O sea, nosotros aprendemos a ordenar un arreglo con números, pero después ese ordenamiento se puede usar con cualquier dato, siempre que tengas una función o algo que te diga cuál es más grande que cuál, ¿sí? ¿Se Mm, entiende, no es cierto? claro, sí. Bien, ese concepto es muy importante. El otro día nos quedó por la mitad y hoy lo vamos a terminar, el ejercicio que veníamos haciendo de abstracción. Habíamos arrancado con ordenar dos números, ¿sí? Y después lo fuimos abstrayendo cada vez más, como para llegar a tener un programa que ordene en forma general una cantidad arbitraria de números, ¿sí? Si bien tiene un máximo, que no lo podemos evitar en Pascal, porque la estructura de Pascal tiene Mm, el tamaño del arreglo en Pascal, es algo que se debe conocer antes de que el programa se ejecute, ¿sí? Entonces caemos en la necesidad de poner un máximo, pero después de ahí para abajo la cantidad de números que el usuario quiera, ¿sí? Y ordenarlos. Habíamos avanzado bastante, pero nos quedaban un par de detalles, ¿sí? Uno de los detalles era una forma buena de implementar la iteración para levantar los datos, ¿sí? Que la que hicimos no me gustaba mucho y bueno, quedó así, ahora la terminé de ajustar. Y la otra es obviamente el ordenamiento en sí. ¿Tá? Para eso vamos a repasar lo que hicimos la vez pasada. Primero, lo que se tienen que acordar siempre, las estructuras, ¿sí? La secuencia, la selección y la iteración, para qué sirve cada estructura, ¿sí? Que las tres estructuras tienen en común, que tienen un único punto de entrada y un único punto de salida, que eso permite que sea más fácil de seguir y más fácil de ordenar en la cabeza un programa, ¿sí? Y después tenemos la secuencia que es simplemente una instrucción detrás de otras, es una lista de instrucciones que se ejecutan en orden, ¿sí? Pero con la ventaja importante respecto del flujo libre de que no se puede entrar por el medio, ni se puede salir por el medio, solamente se puede entrar por arriba y solamente se sale por abajo, lo cual permite ordenar la mente a la hora de analizarla, ¿sí?
La selección era aquella que nos permitía diverger el flujo en función de una pregunta, ¿sí? Si una condición se cumple, entonces nos vamos por un lado, y si esa condición no se cumple, nos vamos por otro lado. A diferencia del flujo libre, aquí siempre caemos en el mismo lugar. O sea, después de ejecutar la secuencia del sí o la secuencia del no, caemos siempre en el mismo punto. Lo cual permite, obviamente, otra vez tenemos una estructura que tiene un único punto de entrada y un único punto de salida, lo cual nos permite no solamente entenderla mejor, sino también usarla como una pieza de rompecabezas en las otras estructuras. O sea, la selección puede ser parte de una secuencia y la secuencia puede ser parte de la selección, ¿sí? Por la misma razón. Y finalmente, para poder hacer cualquier función computable, el teorema decía que se necesitaban tres, ¿sí? La secuencia, la selección y finalmente la iteración, que es la que nos permite volver hacia atrás en un código. Es la única que tiene vuelta atrás, ¿sí? Es la que permite hacer cosas en forma repetida. Mientras una determinada condición se cumpla, se ejecuta una secuencia. Cuando esa condición se deje de cumplir, no se ejecuta más y se sale, ¿ah? La selección es de las tres estructuras la más difícil de entender de una, la más difícil de aplicar también, ¿ah? Pero una vez que la podemos entender es muy potente, ¿sí? Tiene el peligro de que si no la escribimos bien podríamos quedarnos dando vueltas para siempre, ¿sí? Si no podemos asegurar que en algún punto el ciclo se corta, entonces el programa podría quedarse dando vueltas para siempre dentro de la iteración y eso es peligroso, ¿sí? Pero bueno, teniendo en cuenta esas precauciones, ya podemos trabajar y podemos escribir cualquier programa que escribiríamos con un flujo, ¿sí? Bueno, eso había que recordar y también había que recordar los 6 criterios que son los que necesitamos para entender por qué hay que hacer todo esto, o sea, por qué llevamos estas cosas hasta este punto, ¿sí? Que eran la eficiencia y la eficacia, ¿sí? O sea, hacer las cosas de manera eficiente, quiere decir con el mínimo consumo de recursos. Hacer las cosas de manera eficaz quiere decir hacer las cosas bien, hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no, ¿sí? Las dos cosas. Y después, los otros 4 criterios, que es en donde entra en juego la programación estructurada, ¿sí? Que son la legibilidad, o sea, la posibilidad de que el código sea fácil de leer para quien sabe el lenguaje, obviamente. O sea, que no solamente esté escrito para máquinas, sino también para seres humanos. La flexibilidad en el sentido de que el programa sea fácil de adaptar. Eso lo estuvimos ensayando recién y ahora lo vamos a volver a ensayar. Qué tan flexible es nuestro programa, ¿no? La capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? La reusabilidad, que es, bueno, yo escribo una cosa y después, ¿cuándo voy a poder utilizar de vuelta ese mismo código? Este es un paso muy importante y el que quiero mostrar con esta evolución que venimos haciendo y vamos incorporando construcciones del lenguaje que permiten hacer eso. Y finalmente la robustez, que es la respuesta a datos erróneos, ¿sí? Cuando un dato se ingresa mal, ¿qué hace el programa? ¿Sí? Si la respuesta es razonable, si la respuesta, digamos, es acorde con lo que se espera, entonces se dice que el programa es robusto. Si la respuesta es una respuesta, digamos, típicamente lo opuesto, frágil, ¿no? Que el programa se cierre, que dé un error que ni siquiera se sabe qué es y se vaya, que haga perder tiempo o datos al usuario, eso es un programa frágil, lo opuesto de robusto, ¿sí? Hugo, te hago una consulta. Dale. Viste que nosotros tenemos un arreglo, ¿no? Sí. Yo para invertir el arreglo fui asignándolo o sea, porque sé la dimensión del arreglo sería. Sí. Fui asignando como de una casilla al pivote, entonces la primera casilla me va a quedar vacía. Entonces la última como que la asigno a la primera. Y quería saber si había alguna sentencia con el para, como para recorrerlo todo e ir asignando, en vez de ir poniendo una casilla en una. No, lo que vos haces ahí es el procedimiento de pivotear lo tenés que hacer, ¿sí? Claro. Y después lo que tenés que hacer con la iteración es estudiar hasta dónde tenés que llegar, dónde te tenés que detener, ¿sí? Para que no te pases de largo y no falle, ¿sí? Vos reemplazás el primero con el último, el segundo con el anteúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. Claro. Pero cuando llegás al medio tenés que detenerte, ¿sí? Porque si seguís de largo, volvés a dar todo vuelta otra vez, ¿sí? Pero en caso de que el arreglo sea impar.
¿Y qué pasa si el arreglo es impar? Ahora yo te lo pregunto a vos. ¿Qué pasa con el número que está en el medio? El 3 sería, pero si vos ponés el arreglo n sería, ¿no? Sí. N dividido 2. ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde te tendrías que detener? Está bueno tu planteo. ¿Dónde tendrías que detenerte? ¿Sí? Fíjate, tenés un arreglo de 5 elementos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ponele que tenés guardados los números 1, 2, 3, 4, 5 para hacerla más fácil. ¿Ah? ¿Sí? Vos tendrías que reemplazar el elemento que está en el número 1 con el elemento que está en el número 5. Los tendrías que pivotear. ¿Sí? Claro. ¿Está bien? Y después tenés que hacer lo mismo con el 2 y el 4. ¿Qué tenés que hacer con el 3? No, dejarlo ahí. Con el 3 no tenés que hacer nada, muy bien. O sea que te tenés que detener justo antes de llegar a la mitad. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Dónde te tenés que detener? Te tenés que detener en la mitad de n. En la parte entera inferior de n dividido 2. 5 dividido 2 es 2. Si son 4 elementos, te tenés que detener en 2. Si son 5 elementos, también te tenés que detener en 2. ¿Y eso cómo lo pongo? O sea, la parte esa. Simplemente si haces dividido 2, sí. Si vos escribís entre dos enteros, escribís div, ¿sí? No se puede escribir con la barrita de dividir, pero en Pascal clásico se escribía div, ¿sí? La primitiva div es división entera. División entera. Entonces, cuando vos escribís, por ejemplo, n div 2, si n vale 5, n div 2 vale... la parte entera. Parte entera inferior, sí. Claro. N div 5 dividido 2 es 2. 6 dividido 2 es 3. 7 dividido 2 también es 3. 8 dividido 2 es 4, y así sucesivamente. Yo ponía n dividido 2, claro, y me daba error. Claro. Digo, como al estar declarado como entero... Se usa div, ¿sí? Div. Bien. B corta. D de dedo y de Irma, B corta de Verónica, ¿sí? Div, ¿sí? Bien. Ahí, con ese operador haces división entera. Y con ese operador vos podés hacer eso y detenerte justo en la mitad. Y si es una cantidad impar, el que está justo en el medio no lo tocas. Claro. No, claro, porque, o sea, yo lo hice asignando, sería casilla por casilla. Claro. Pero para hacerlo más fácil era con una secuencia que pedía. Pero no sabía cómo hacer. Claro, el problema si lo haces asignándolo casilla por casilla es que es poco flexible, ¿sí? Porque si yo después te tiro un arreglo más grande, ¿cómo haces? ¿Ah? Claro, entonces, ahí está la cosa. Porque yo ahora conozco el arreglo. Claro. La cosa es si yo no conozco el arreglo. ¿Qué pasa si te cambian el tamaño? ¿Qué puede pasar? Hoy son 5 elementos, mañana son 7 elementos. ¿Y ahora qué hacemos? O peor todavía, si yo te digo el usuario puede ingresar como máximo 10, pero a lo mejor ingresa 4 elementos. ¿Sí? Claro. Tiene que dar vuelta esos 4 nomás. ¿Entendés? Qué sé yo, en el práctico no está así, pero podría ser un ejemplo también de otro ejercicio que podría ser válido. Claro. ¿Sí? Este año yo, por ejemplo, el ordenamiento se los armé así, que el usuario ingrese una cantidad arbitraria de elementos, no una cantidad fija. Claro. ¿Por qué? Y porque lo quiero más flexible, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a repasar lo que hicimos y vamos a concluir la práctica que empezamos la semana pasada. ¿Les parece? Sí, por mí sí. Muy bien, Tomás. ¿Los demás cómo vienen? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Kimei, Mai? ¿Alguna duda? Bueno, muy bien. Perfecto. Gracias por confirmarme. Cualquier cosa pregunten, ¿eh? No duden en preguntar. Muy bien, vamos a repasar lo que hicimos la vez pasada. Habíamos partido de un programa muy sencillo que pedía ordenar los números. ¿Sí? Lo vamos a volver a repasar. Así de paso repasamos cuáles son las partes del programa en Pascal. ¿Sí? Habíamos dicho que teníamos un título, ¿sí? En este caso, programa ordenar los números, un encabezado, ¿sí? Que lleva la palabra programa y lleva el nombre del programa. Después tenemos declaraciones de variables, en este caso vamos a usar 2 variables, la número 1 y la número 2, ¿sí? Y después tenemos la secuencia ejecutiva, ¿sí? O sea, la zona ejecutiva del programa, que es la secuencia principal. ¿Ah? En esta secuencia principal, ¿sí? Pedimos un número, lo guardamos en número 1, pedimos otro número, lo guardamos en número 2, ¿sí? Después hacemos la componente activa, ¿sí? Del programa,
¿ah? La componente activa del programa, ¿sí? Es hasta el if inclusive, ¿sí? Fíjense que es la parte donde se toma la decisión. Vamos a decir, si el número 1 es más grande que el número 2, entonces vamos a imprimir primero el número 2 y después el número 1, ¿sí? Porque vamos ordenando de menor a mayor. Y si no, al revés, ¿sí? ¿Y qué pasaba con esto? Esto es bastante rígido, ¿sí? Bastante rígido en el sentido de que está todo mezclado, ¿está bien? Y si yo quisiera aprovechar alguna parte de este código, me cuesta mucho trabajo. Por eso planteamos reescribirlo en pedazos. Partimos el programa en 3 pedazos y dijimos, bueno, vamos a programar cada pedazo por separado. A pesar de que en este punto parece algo exagerado, y de hecho lo es, ¿sí? Esto nos permite generar código que en el futuro nos va a permitir aprovechar mejor las partes, ¿sí? Por eso lo hicimos. Entonces incorporamos el concepto de procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento es una secuencia que tiene un nombre y que tiene parámetros, ¿sí? Entonces yo con el nombre y con los parámetros yo puedo ejecutar la secuencia cuando yo quiera, todas las veces que quiera, incluso con diferentes parámetros, y la secuencia se puede reusar, ¿sí? Así es como armamos un procedimiento que se llama cargar número, que es muy chiquitito, ¿sí? Pero que me recibe 3 parámetros. Me recibe una variable donde guardar el número que me cargan, ¿sí? Un número de instancia y un número total, con lo cual yo desde afuera le puedo decir para que el procedimiento le avise al usuario qué instancia está cargando y de un total de cuántos, ¿sí? Eso lo armamos así a propósito, porque fíjense que en el original era fácil porque eran 2 números nada más. Entonces era un número y otro número. Ahora vamos a decir, bueno, como no sabemos si van a ser 2, 3, 10 o 20, le decimos, ingrese el número tanto de tanto. El 1 de un total de 2, el 2 de un total de 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, agregándole eso, queda más claro para el usuario. Después, escribimos un procedimiento que ordene los números, ¿sí? Que tome los números menor y mayor y si están al revés los enderece, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense, en este tenemos 2 parámetros que son 2 variables, ¿sí? Entra la variable menor, entra la variable mayor, ¿sí? Y si están al revés, fíjense que yo tengo que enfocar mi mente nada más que en arreglar eso, ¿sí? Si están al revés, los tengo que enderezar, punto. Aquí es donde hicimos este concepto de pivote, ¿está bien? Y para el pivote necesitamos una variable, fíjense esto que es importante, una variable que solo se usa dentro del procedimiento. Se declara para usarse adentro del procedimiento y cuando el procedimiento termina, esta variable desaparece. Esto es importante. ¿Por qué? Porque así no tengo que estar preocupando a todos los que están afuera sobre esto. Esto lo resuelvo yo acá adentro y una vez que lo resolví me olvido de esto, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo se resuelve ahora? Si están al revés, si están al derecho no tengo que hacer nada. O sea, si menor es menor o igual a mayor, yo no tengo que hacer nada. O sea, ya está todo bien, el procedimiento no tiene que hacer nada. Pero si están al revés, los tengo que enderezar. Entonces hacemos este pivotaje, ¿sí? El pivotaje para enderezar los números, ¿sí? O sea, recuerden que tengo que sacar uno de los 2 valores a una caja temporal, que le llamamos pivote, ¿sí? Pasar el número de la caja que queda hacia la caja original y después devolver el pivote a la caja nueva, ¿sí? ¿Está bien? Incluso habíamos hecho un ejemplo acá. Si mayor valía 10 y menor valía 15, primero le asignamos a pivote el valor de mayor, o sea que pivote pasa a valer 10. Después a mayor le asignamos el valor de menor, con lo cual mayor pasa a valer 15. Y después a menor le damos el valor que tiene pivote guardado temporalmente, que es 10. Entonces, cuando terminamos, nos queda el mayor valiendo 15, el menor valiendo 10. ¿Sí? Y ahí se logró dar vuelta el número. ¿Está? Bueno, finalmente, así como hicimos el cargar número, hicimos el mostrar número. El mostrar número también toma el número, la instancia y el total. Fíjense que ahora no necesito una variable, ahora con el número me arreglo, ¿sí? Entonces, directamente muestro el número, ¿sí? La instancia y el total, ¿sí? O sea, número 1 de 2, por ejemplo, y el valor. Número 2 de 2 y el valor, ¿sí?
Entonces, fíjense que el procedimiento principal ya refleja la estructura de lo que pensamos. Cargamos los dos números, ¿sí? Con el procedimiento carga el número y lo reusamos porque llamamos 2 veces al mismo procedimiento, entonces lo estamos reusando. Una vez para cargar el número 1, otra vez para cargar el número 2, ¿sí? Después llamamos a la función ordenar números, que si están al revés los endereza, o sea que si número 2 llega a ser más chico que número 1, los da vuelta, ¿está bien? Y finalmente los presentamos ya estando seguros que el número 1 está el más chico y el número 2 está el más grande. ¿Ah? Entonces, esto es lo mismo de hoy. Fíjense que es más código, entonces uno dice, ¿para qué tanto más largo? Tanto más largo porque ahora que lo tengo ordenado, yo puedo pensar en, ¿sí?, una cantidad mayor. ¿Sí? Fíjense que nosotros pasamos, por ejemplo, a ordenar 3 números. Entonces es muy fácil, porque todos los procedimientos que teníamos los aprovechamos. O sea, aprovechamos el ordenar números, aprovechamos el cargar números y aprovechamos el mostrar números. Y lo que cambia, ¿sí?, es el procedimiento principal. Fíjense cuánto menos nos costó, ¿sí?, modificar este código para ordenar 3 números que si hubiésemos tenido que modificar el primero de todos, ¿sí? Fíjense que ¿qué cambió? Que ahora en vez de 2 números cargamos 3 números, ¿sí? Que en vez de mostrar 2 números mostramos 3 números. Y después en el ordenamiento hicimos una cosa muy ingeniosa, ¿sí? Los ordenamos usando una técnica que se llama burbujeo, ¿sí? O sea, primero bajamos, ¿sí?, entre número 2 y número 3, ¿sí?, pasamos el número más grande a número 2 y el más chico a número 3, ¿sí? Después ordenamos entre número 1 y número 2, ¿sí? Al terminar de ordenar esto, nosotros sabemos que el número más grande de los 3 seguro que está en número 1, ¿sí? Pero nos falta comparar el 2 con el 3 para ver cuál es cuál, ¿sí? Entonces ordenamos el número 2 con el número 3 y ahí sí estamos seguros que los 3 números están ordenados. Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede claro, ¿sí? Porque no sé si esto así, de leerlo así se entiende, ¿sí? A ver. Ejemplo. Esto es importante, quiero que quede muy claro. Ejemplo. Imagínense que número 1 vale 7, número 2 vale 5 y número 3 vale 3. ¿Sí? Fíjense, en el primer paso yo hago ordenar números de número 2 con número 3. ¿Sí? Entonces, el número 1 vale 7. ¿Sí? Bien. Pero los números 2 y número 3 se ordenan entre sí. ¿Está bien? Fíjense que como el 5 es más grande que el 3, se dan vuelta. ¿Se acuerdan que la función ordenar números los daba vuelta? ¿Sí? Entonces, el número 2 pasa a valer 3 y el número 3 pasa a valer 5. ¿Sí? ¿Siguen, no es cierto? En el segundo paso, en la segunda llamada, ¿sí?, yo hago ordenar números entre número 1 y número 2. Fíjense que como están al revés, ¿sí?, número 1 y número 2 se dan vuelta entre sí, con lo cual ahora número 1 vale 3 y número 2 vale 7, ¿no? Sí. Y número 3 vale 5. ¿Sí? En el tercer y último llamado, esperen que subo esto un poquito. En el tercer y último llamado, ¿qué hacemos? Volvemos a ordenar número 2 con número 3, ¿sí? Con lo cual ahora número 1 me queda en 3, número 2, fíjense que 7 y 5 están al revés, así que hay que darlo vuelta, ¿sí? Número 2 pasa a ser 5 y número 3 pasa a ser 7. ¿Ah? Esta técnica se llama burbujeo, ¿sí? Y lo que nos permite a nosotros es
digamos, intercambiando los números, llevarlos a un orden conocido, ¿sí? Cuando teníamos dos números, con un solo llamado ordenábamos dos números. Ahora, aprovechando la misma función de ordenamiento, ¿sí? Lo hacemos con 3 llamados y ordenamos los 3 números también, ¿sí? Entonces, fíjense, el reuso acá es importante. Reusamos la misma lógica que habíamos pensado para 2 números, ahora para 3 números, ¿sí? Finalmente, vamos a pensar una forma de extenderlo a una cantidad arbitraria de números, ¿sí? O sea, yo ahora lo que quiero es que el usuario me ponga una cantidad arbitraria de números y yo quiero poder ordenar, ¿sí? Esa cantidad arbitraria de números directamente, ¿tá? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde entra en juego el concepto del array, ¿sí? Fíjense ustedes que si yo digo quiero ordenar 5 números, yo tengo que declarar 5 enteros. Quiero ordenar 7 números, tengo que declarar 7 enteros, ¿sí? Entonces, primero, el programa hay que modificarlo mucho porque hay que agregar más cargar números y hay que agregar más mostrar números. Pero el problema más difícil lo tenemos en ordenar números, ¿sí? Porque si tenemos que ordenar 7 números, hay que llamar un montón de veces a ordenar números para lograr eso, ¿ah? Entonces, a ordenar números la vamos a tener que reescribir mejor, ¿sí? O sea, es la que nos quedó, digamos, que la vamos a tener que escribir de otra forma para que sea más reusable, ¿ah? Y las otras las vamos a cambiar para que, digamos, en vez de tomar las variables una por una, directamente tome un conjunto de variables, ¿sí? Ahí es donde aparece el concepto del arreglo. El arreglo es una manera de decirle a la máquina directamente, declárame todas estas variables, todas juntas, con un único nombre, como un casillero, ¿sí? Habíamos visto ejemplos de cómo quedaba un arreglo el otro día, y yo lo dejé acá para que lo podamos ver, ¿sí? Donde si yo declaro una variable de tipo arreglo, ¿sí? De 1 a 10 de enteros, estoy armando un casillero que lleva 10 enteros, ¿sí? Entonces, tengo 10 variables en realidad, y lo que tiene de interesante es que como accedo por subíndice, ¿sí? Yo puedo dinámicamente calcular a qué casillero acceder. Con lo cual, aquello que yo tenía que hacer de manera extensiva, como cargar los números uno por uno, ahora lo puedo hacer de manera intensiva o de manera implícita usando una iteración. O sea, yo ahora puedo repetir por una determinada cantidad de veces la carga de datos, ¿sí? Directamente. Y cada nuevo elemento que cargo lo voy cargando en una casilla distinta, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Lo mismo para mostrar, ¿sí? Cuando tengo que mostrar los datos pasa igual. Yo puedo recorrer el arreglo e ir mostrando los datos uno por uno, ¿sí? Para permitir que el usuario ingrese una cantidad arbitraria, lo que ponemos nosotros es un máximo. Yo lo puse grande al máximo, le puse 100 al máximo, ¿sí? O sea que son muchísimos elementos. Suponiendo que es muy raro que un usuario quisiera ordenar más de 100 números. Aunque si así fuera, ¿qué hacemos? Cambiamos la constante y le ponemos un número más grande y ya está. Y con eso compilamos el programa de vuelta y ya está. O sea, si con 100 no alcanzara, es muy fácil de arreglar igual el problema, ¿sí? ¿Qué pasa? No le quiero poner un número locamente grande porque consume mucha memoria en la computadora. Si yo le pongo un número locamente grande, si yo le pongo, no sé, 1000 millones, ¿sí? Es posible que en una computadora chiquita el programa no arranque porque no tenga espacio, ¿sí? Entonces, por eso hay que cuidar este equilibrio, ni tan grande ni tan chiquito. Entonces, este proceso es importante. ¿Cómo vamos a convertir los procesos que eran, digamos, para números individuales a listas completas? Acá es donde van a aparecer las iteraciones, ¿sí? Primero, defino un arreglo del tamaño lo suficientemente grande como para que al usuario no le falte espacio. Yo le puse 100 en este ejemplo porque me pareció que era suficiente. Para nuestro ejercicio por lo menos es suficiente. Y para la computadora guardar 100 números no es un gran desafío, ¿sí? Entonces puse 100. Pero le podríamos haber puesto cualquier otro valor, ¿sí? Después, agregamos el concepto de definir una constante. Esto es importante. Si yo usara el número 100 por adentro del código en todos lados,
Después cambiarlo es difícil porque tengo que recorrer todo el código buscando dónde puse ese 100 para cambiarlo. Si yo lo declaro como una constante, ¿sí? Yo después puedo escribir el código en función de esa constante y después para mí es muy fácil cambiar la constante y que el código siga funcionando. Eso es también de reusabilidad y es muy importante. También es de flexibilidad y es muy importante, ¿sí? Yo puedo definir constantes o cosas que yo sé que pueden cambiar, las puedo definir como constantes y cambiarlas si hace falta. Lo segundo que introdujimos acá fue el concepto de tipos, ¿sí? Tipos creados por el usuario, ¿sí? Así como están los tipos nativos como el entero, el real, el string, ¿sí? El tipo creado por el usuario me permite también ganar flexibilidad y reusabilidad, ¿sí? En este caso, yo definí un tipo que se llama lista, ¿sí? Y que contiene al arreglo, ¿sí? O sea, el tipo se llama lista. Y la lista, fíjense que el simbolito acá es un igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que en realidad a partir de acá, ¿sí? Cuando yo haga referencia a un tipo lista, estoy haciendo referencia a un arreglo, ¿sí? Que tiene los casilleros que van desde 1 hasta lo que diga la constante máximo, ¿sí? De enteros, ¿sí? O sea que la lista es un casillero que tiene, la primera casilla es la número 1, la última es la número máximo, ¿sí? O sea, si le pongo 100 sería de 1 a 100. Son 100 casillas en total porque empiezo a contar desde 1, ¿sí? Y ese es mi tamaño máximo, ¿no? Y después abstraigo el concepto de cargar los elementos. ¿Se acuerdan que era cargar número antes? Bueno, ahora va a pasar a ser cargar lista. Yo quiero cargar la lista, ¿sí? Entonces, podría reusar el cargar número, pero en realidad no tiene mucho sentido si ya lo pensamos directamente para cargar un arreglo completo, ¿tá? Entonces ya lo repensamos directamente. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a cosas más grandes, ¿tá? Entonces, esto es importante. Yo necesito dos cosas. Por un lado necesito la lista y por otro lado necesito una variable que me diga cuántos números el usuario cargó, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé, yo sé que es algún número entre 0 y 100, porque el usuario podría no cargar ningún número, podría cargar un número, 2, 3, 4 o hasta 100. ¿Sí? Entonces, el procedimiento cargar lista tiene que llenar dos cosas. Por un lado, tiene que llenar la variable que contiene la lista, que en este caso se llama la lista, literalmente, la lista, ¿sí? Y por otro lado, tiene que completar la variable total, que es la que dice cuántos datos el usuario ingresó. Hugo, tengo una consulta. Sí. Ahí donde dice la lista, ¿no puedes usar lista directamente? Porque lista es el tipo. Y la lista es la variable. Lo tenés que asignar sí o sí. Le podría haber llamado lista y declararla de tipo lista, pero a la computadora no la confunde, pero a ustedes sí. Entonces preferí ponerle otro nombre a propósito. Pero, o sea, lo podés llamar si querés directamente como lista. Se puede llamar, pero a ustedes los puede confundir mucho, ¿sí? O sea, hay un tipo lista y puede haber una variable que se llame lista también, pero eso los puede confundir. Entonces, para evitar eso, le puse otro nombre. ¿Sí? Además de que podrías tener más de una lista, podría haber varias listas. En este caso no las hay, ¿sí? Lo importante es que los parámetros de cargar listas son dos variables. ¿Por qué? Porque yo estas dos cosas las tengo que devolver, ¿sí? Son dos cosas que yo tengo que actualizar su valor y devolverle a quien me llamó. ¿Está bien? Por eso son variables, por eso empiezan con var, ¿sí? Esto es importante. ¿Ah? No es un dato que entra, es un dato que en realidad sale, ¿sí? La lista, ¿sí? Se va a completar con los datos que el usuario ingrese y el total va a devolver cuántos datos el usuario cargó, ¿sí? O sea que este procedimiento tiene dos funciones. Tiene que ir contando cuántos datos cargó el usuario, tiene que detectar cuando el usuario no quiere cargar más datos, ¿sí? Y tiene que devolver tanto el total de datos que cargó como la lista completa, ¿sí? Muy bien, el otro día no me gustaba la iteración, la terminé armando con esta construcción, que yo no sé si ustedes se las había dado, pero que es una variante de la iteración. En vez de usar un while, usamos un repeat until, ¿sí? Que tiene una diferencia muy importante, es una variante de la iteración que en vez de evaluar antes de ejecutar la secuencia, evalúa después de ejecutar la secuencia, ¿sí?
Esa es la diferencia que tiene. ¿Tá? Porque me convenía. Esto se puede escribir también con while, pero queda feo. A mí no me gustaba el otro día, como había quedado, no me gustaba. Queda feo, queda desprolijo, queda difícil de leer. Con esto queda más fácil de leer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que, por lo menos una vez, le tenemos que dejar al usuario que entre un número. ¿Sí? Por lo menos una vez. Pero el usuario va a manifestar su voluntad de que no quiere cargar más números ingresando un 0. ¿Sí? O sea, cuando el usuario ingrese un 0, ahí decimos que el usuario no quiere cargar más números. ¿Ah? Entonces, el 0 no cuenta en la lista. ¿Sí? El 0 queda fuera de la lista, no va. ¿Sí? No cuenta porque es el indicador de que no quiero cargar más números. ¿Ah? Yo supongo que el usuario quiere ordenar números, pero el 0 no está incluido. ¿Sí? Por eso usé el 0. Si no, podríamos usar algún otro número. Podríamos decir -1, por ejemplo. O cualquier otro discernible para indicar que no queremos cargar más datos. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, vamos a contar y vamos a pedirle al usuario que vaya cargando los números y nos vamos a ir si se llenan todas las casillas o si el usuario ingresa un 0. ¿Está bien? Entonces, si inicializamos el contador en 0, ¿sí? Acá quiero que me sigan porque esto es muy importante. Inicializamos el contador, fíjense que viene de afuera como parámetro el contador, ¿sí? Pero le asignamos el valor inicial de 0 porque no sabemos qué valor puede valer de antes. ¿Ah? Entonces hay que inicializarlo en 0. O sea, el usuario no cargó ningún número. Eso quiere decir. ¿Ah? Y después hacemos el repeat until, que una diferencia importante que tiene con el while. ¿Sí? Until quiere decir hasta que. ¿Sí? Esta condición tiene que ser verdadera para irme. Es al revés que en el while. En el while, cuando la condición es verdadera, yo entro al while. Acá, cuando la condición es verdadera, yo me voy. ¿Sí? Esta sentencia trabaja al revés que el while. ¿Sí? O sea que esto tiene que ser verdadero para irme. ¿Sí? Y mientras sea falso, yo vuelvo a entrar. Fíjense que es una variante de la iteración, que a mí me gustó, ¿por qué? Porque por lo menos una vez ejecuta la secuencia. ¿Sí? Entonces me permite de manera prolija escribir lo que quería escribir. ¿Qué es lo que yo quiero repetir? Bueno, lo que yo quiero repetir acá es que quiero cargar un nuevo número, ¿sí? Guardar ese número en la lista y si el usuario me cargó un 0, me quiero ir. ¿Está bien? Entonces, primero, asumo que el usuario va a cargar un nuevo número, por eso le sumo 1 a total. Total venía valiendo 0, ahora total vale 1. ¿Sí? Fíjense que le puse total se vuelve total más 1. O sea que total ahora vale 1. ¿Sí? Ahora al usuario le digo, ¿sí? ¿Qué número está ingresando de un total de máximo, que es lo máximo que va a poder ingresar? Entonces diría, por ejemplo, ingrese un número, 1 de 100. ¿Sí? Diciéndole al usuario, tenés hasta 100 números para meter, pero podés terminar con 0 cuando vos quieras. ¿Sí? El número lo guardamos en el casillero que indica total. O sea que el primer número lo vamos a guardar en el casillero número 1, el segundo número lo vamos a guardar en el casillero número 2, el tercer número lo vamos a guardar en el casillero número 3 y así sucesivamente. Y esto es importante. ¿Cuándo me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? Cuando se cumplan una de dos cosas. Y el orden en que pregunto es muy importante. ¿Sí? Si total ya es igual a máximo, yo puse mayor o igual por seguridad, pero con igual también funciona, porque como siempre se va incrementando de a 1, tarde o temprano vamos a llegar. ¿Sí? Se pone mayor o igual por seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está prohibido acceder a una casilla más allá del límite del arreglo. O sea, si el arreglo tiene, la última casilla es 100 y yo quiero acceder a la casilla 101, provoco un error en el programa. Entonces, para asegurarme que eso nunca va a pasar, pongo total mayor o igual a máximo. ¿Sí? En realidad, si pusiera igual, también funciona. ¿Tá? Si ya llegué a completar las 100 casillas, ¿sí? Si ya llegué a completar las 100 casillas, me tengo que ir. No importa si el usuario ingresó 0 o no ingresó 0. ¿Sí? Me tengo que ir porque no hay más lugar. ¿Está bien?
Pero la otra posibilidad por la cual me puedo llegar a ir es porque el usuario me ingresó un 0. ¿Sí? Entonces, si se completaron las 100 casillas o el número que acaba de ingresar el usuario, fíjense que lo guardamos en la lista total, ¿sí? Entonces, si la lista total, subtotal, ¿sí? Es igual a 0, entonces también me voy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me fui, ¿sí? Si yo me fui, yo ahora tengo que discriminar por cuál de estas dos razones me fui. O me fui porque se llenó o me fui porque el usuario apretó 0. Y acá hay que prestar atención, porque pueden haber pasado las dos cosas a la vez. O sea, puede ser que justo en la casilla número 100 el usuario haya puesto el 0. Y en ese caso, ¿sí? En ese caso, ese último número no cuenta. ¿Sí? Por eso es que la pregunta que hay que hacer acá abajo es si el último número que ingresó el usuario es un 0. ¿Está bien? Si el último número que ingresó el usuario es un 0, entonces ese no cuenta. Por eso le tengo que restar 1 a total. ¿Sí? Pero si el último número que ingresó el usuario no es un 0, entonces sí cuenta. ¿Sí? La única causa por la cual el último número que ingresó el usuario no es un 0 es porque se llenó el arreglo. No hay otra. Fíjense que la lógica no permite otra cosa. ¿Sí? Si esto que está acá dio falso, es porque estas dos, ¿sí? Si el until dio verdadero, es porque una de estas dos es verdadera, o porque las dos son verdaderas a la vez. ¿Sí? Y no hay ninguna otra posibilidad. Si las dos son falsas, hubiese vuelto a entrar al repeat. ¿Ya? Entonces, o es una verdadera, o es la otra verdadera, o son las dos verdaderas. O sea que, o es cierto que se llenó el arreglo, o es cierto que el usuario ingresó un 0, o las dos cosas son ciertas. ¿Sí? Y no hay más posibilidades. Y eso es lo que hay que pensar cuando uno haga una iteración. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Ah? La otra posibilidad, que ninguna de las dos sea verdad, hubiese hecho que vuelva a entrar. ¿Ah? Entonces esa no cuenta. ¿Sí? Y entonces acá es donde me tengo que fijar bien qué preguntar. ¿Qué pregunto yo? Y bueno, acá lo único que me importa es esto. Si el usuario ingresó un 0, ese número no cuenta. ¿Sí? Ese número no cuenta. Entonces le resto 1 a total. ¿Sí? Con lo cual, fíjense. Supongan que arrancamos esto y pregunta. Número 1 de 100 y yo ingreso un 7. ¿Sí? Total vale 1. Entonces, en el primer casillero de la lista se guarda el número 7. ¿Está bien? Después pregunto si total es mayor o igual a máximo. O sea, si 1 es mayor o igual a 100. No, no es. Entonces esto es falso. ¿Sí? Nos venimos a este otro y pregunta si la lista subtotal, o sea, si el número que acabo de ingresar es 0. No, tampoco. Como son los dos falsos, doy la vuelta y vuelvo a entrar. Ahora total vale 2 e ingreso un segundo número. Supongan que ingreso un 5. ¿Sí? Bueno, entonces ese 5 se guarda en el segundo casillero de la lista. ¿Está bien? Repito la pregunta. 2 sigue siendo falso que 2 sea mayor o igual a 100. Sigue siendo falso que 2 sea igual a 0. Vuelvo a entrar y pido un tercer número. ¿Está bien? Así va a pasar hasta que ingrese un 0. Cuando ingrese un 0, ¿sí? Lo que va a ocurrir es, supongan que total vale 50. ¿Sí? 50 no es mayor o igual a máximo. ¿Ah? Porque no es mayor o igual a 100. Eso es falso. Pero la lista sub 50 es 0. ¿Sí? Entonces me voy. Como este es verdadero, me voy. Pregunto si la lista sub 50 es igual a 0 y le resto 1 a total. Con lo cual, los números que vamos a contar son desde el 1 hasta el 49. ¿Sí? El 50 no, porque vale 0. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Claro, sí. Fíjense si el usuario se me pasa de vivo y cuando le pido que me ingrese el primer número, me ingresa un 0 directamente. Total vale 1, me dice ingrese número 1 de 100 o finalice con 0 y el tipo me aprieta 0 directamente. Entonces, 1 no es mayor o igual a 100, ¿sí? Y la lista subtotal, o sea, la lista sub 1 es igual a 0. Entonces, el if de acá abajo le resta 1 a total, con lo cual total queda valiendo 0. Lo cual tiene sentido. Si el usuario no me ingresó ningún número, ¿cuánto va a valer total? 0. Quiere decir que no hay números en la lista.
Esto es importante y hay que tenerlo en cuenta cuando programemos después el código, ¿sí? Para no equivocarnos, porque puede pasar que el usuario nos mande una lista vacía, ¿sí? Y si yo quisiera acceder a la lista sub 0, me daría un error el programa, porque no existe. La primera casilla es el 1, con lo cual a la casilla 0 no se puede acceder. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Bien. Ahora sí. Perfecto. Había leído que la casilla 0 se usaba como para guardar variables o algo así. Si yo cuando declaro el arreglo desde 0 hasta max, podría tener la casilla 0, pero yo no la uso porque no me interesa. ¿Sí? También la podría usar para guardar el total, por ejemplo, y no tener que andar arrastrando el total, qué sé yo. Pero no quería complicarles mucho a ustedes la implementación, ¿sí? Por eso preferí tenerlo afuera, ¿sí? Pero sí se puede hacer eso. ¿Ah? El otro caso es que el usuario me ingrese 100 números, ¿sí? Llegamos a total que vale 100, entonces me ingresa el número 100 de 100 y el usuario me ingresa, no sé, 18. ¿Está bien? Entonces, en la lista sub 100 queda guardado el 18, ¿sí? Y ahora, total es mayor o igual a máximo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque total ya es igual a 100, entonces 100 es mayor o igual a 100, ¿sí? ¿Ah? Con lo cual, ya me voy directamente y pregunto si la lista total, o sea, si la lista sub 100 es igual a 0, lo cual me da falso, con lo cual me voy sin restarle 1 a total, con lo cual me quedan realmente 100 números, ¿sí? El caso extremo es que justo cuando llegue a 100 me aprieten 0 ahí. Si cuando llego a 100 me aprietan 0, entonces sí entraría en este if y quedarían 99 números. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bueno, este análisis que yo hago, ¿sí? Bien, gracias, Mike, que me confirmas. Este análisis que yo hago es el análisis de posibilidades. Es lo que tiene que hacer un programador que programa bien, ¿sí? Para asegurarse de que el código no falla. Primero este análisis y después una prueba, obviamente. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Este lo dejé vacío porque lo vamos a pensar ahora, ¿sí? Ahora lo vamos a pensar juntos. ¿Cómo ordenar la lista? ¿Sí? El objetivo de este procedimiento es, me ingresa a la lista y el total, que viene de cargar lista, ¿sí? O sea, en total dice cuántos números tengo que ordenar y en la lista están los números en sí, es el arreglo con los números. Entonces, lo que va a hacer es devolverme el mismo arreglo con todos los numeritos, pero ya ordenados de menor a mayor. Lo vamos a pensar juntos ahora. Vamos a extender este concepto de pivote que hacíamos hoy. Y finalmente el demostrar utiliza otra variante de la iteración que es el for, creo que ya lo habíamos hecho la otra vez, ¿sí? Contamos desde 1 hasta total y vamos mostrando cada número, ¿sí? La ventaja que tiene el for es que no tenemos que inicializar, ¿sí? El i, porque el i ya se inicializa automáticamente, el for lo inicializa automáticamente y el for le suma automáticamente 1 antes de volver a ejecutar la secuencia, ¿sí? O sea que, como es tan común esas iteraciones donde inicializamos y después vamos sumando 1, ¿sí? Ya Pascal tiene una variante que es el for, que es más corta de escribir y más clara y que hace lo mismo, ¿sí? Esto va desde 1 hasta total inclusive y va a entrar cada vez, ¿sí? Entonces, si total vale 10, va a entrar con i igual a 1, con i igual a 2, con i igual a 3, hasta i igual a 10, ¿sí? Y fíjense algo importante, acá atrás de la barra escribo total, ya no escribo max, ¿sí? Porque yo acá ya sé cuántos datos el usuario ingresó, ¿sí? Entonces yo acá al usuario le digo 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, porque sé que el usuario entró 10 números. ¿Se entiende, no es cierto? Claro, sí. Muy bien. Y el procedimiento principal ya lo tenemos listo, ya lo podemos hacer. El procedimiento principal dice, necesita una lista y necesita un total, ¿sí? La lista para guardar la lista de elementos y el total para guardar el total de valores. Entonces, fíjense qué chiquitita queda el procedimiento principal. Simplemente dice, pedirle la lista al usuario y cargarla en la lista, después ordenar la lista y después mostrar la lista. Y ya está, y se acabó el programa. Entonces,
Entonces, el único desafío que nos quedó acá es cómo ordenar este arreglo, ¿sí? Y vamos a extender este concepto del pivote que usamos hoy, ¿sí? Fíjense que en el pivote que usamos hoy, ¿sí? Dimos vuelta primero el número 2 y el número 3, después dimos vuelta el número 1 y el número 2, y después dimos vuelta el número 2 y el número 3, ¿sí? Vamos a tratar de ejemplificar eso, ¿sí? Con esta misma nomenclatura que usé la otra vez para explicarles los arreglos, ¿sí? Uy, otra vez me plantó esto. A ver. Ahí está. A ver si se acomoda. Sí, a mí me parece que se acomodó. Bien. Vamos a usar la misma nomenclatura, ¿sí? Vamos a usar una fuente de ancho fijo porque así no se desmiembra. Y un poquito más grande, pues si no se ve nada. Ahí está. Bien. ¿Se lee bien? Sí, ¿no? Sí, se ve perfecto, Hugo. Bueno. Yo voy a arrancar con el peor caso, ¿sí? Vamos a hacerlo con 4, no necesitamos 10 para el ejemplo. Lo que sale con 4, después sale con 100 también, ¿sí? Es lo mismo. La idea es muy simple. Vamos a arrancar comparando los dos números de atrás, ¿sí? Estos dos números. Y si están al revés, los vamos a pivotear, como hacíamos, ¿sí? Con el ordenar números, ¿sí? Fíjense que en este caso están al revés, entonces los pivoteamos. Ahora, vamos a comparar estos dos números. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Siguen, no? Sí. Hasta ahora sí. Entonces, si comparamos estos dos números, podemos comparar estos dos números o podemos comparar, ¿sí? No, está bien, comparemos estos dos números, ¿sí? Si comparamos estos dos números y vemos que están al revés, los pivoteamos, como hoy, ¿sí? En el BIP no lo pude eliminar nunca, el BIP ese. Están al revés, así que los pivoteamos. Entonces ahora vamos a comparar estos dos números. ¿Sí? Como están al revés, los pivoteamos. Fíjense que si están al derecho no los pivoteamos nada, ¿sí? Pero si están al revés, los pivoteamos. Entonces, fíjense. Cuando llegamos a este punto, sabemos que el número más chico lo tenemos arriba de todo. ¿Se entiende, no es cierto? Como fuimos pivoteando,
¿sí? Como fuimos comparando los números de 2 en 2 hacia arriba, ¿sí? Cuando llegamos hasta arriba de todo, ¿tá? Estamos seguros de que el número más chico está arriba. No podemos decir nada de los demás números, pero sí estamos seguros que el 1 quedó arriba, porque fíjense que lo vinimos arrastrando desde el principio, ¿sí? Acá, como el 1 es más chiquito, lo subimos al casillero 3. Acá, como el 1 es más chiquito, lo subimos al casillero 2. Y acá, como era más chiquito, lo subimos al casillero 1. O sea que, después de haber hecho toda una pasada, estamos seguros que el número que está delante de todo, ¿sí? El número que está delante de todo es el más chiquito, ¿sí? Entonces, ahora tenemos que volver a repetir el procedimiento, pero ya no necesitamos llegar hasta el número 1, hasta el primer casillero, porque el primer casillero ya sabemos que está bien. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que vamos a hacer lo mismo de vuelta, pero ahora vamos a llegar, ¿sí? Ahora nos vamos a acordar, ¿sí? Nos vamos a acordar que el primero ya está bien ordenado, ¿está bien? Entonces nos vamos a ir al que sigue, ¿sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, hasta ahora sí. Bien. Entonces, voy a hacer otra marca. Bueno, le hacemos ahora la marca. Vamos a hacer un segundo paso, ¿sí? Y vamos a empezar de nuevo. Pero ahora la diferencia importante esto ya está en 1754, ¿sí? 1754. Ya hicimos la Tenés primera. tenés que volver a comparar el de la última posición. Exacto. Con el tercero. Este ya no. Ese ya no, porque este ya está, ya sabemos que es el más chico, ¿sí? Entonces nos queda comparar otra vez los dos últimos, ¿sí? Y fíjense que están al revés los dos últimos, así que hay que darlos vuelta, ¿sí? ¿Sí? Vamos a comparar los dos últimos, vemos que están al revés y los enderezamos, ¿sí? Y ahora tenemos que mirar estos dos, ¿sí? Cuando miramos estos dos, nos damos cuenta que también están al revés, con lo cual hay que enderezarlos. Entonces acá nos queda el 1, el 4, el 7, el 5, ¿sí? Y terminamos, ¿por qué? Porque con este ya no nos tenemos que comparar, ¿sí? Entonces acá terminó el ejercicio y ya sabemos que el 4 también es el segundo número más chico, ¿sí? Con lo cual este, ¿sí? También quedó marcado. Entonces empezamos de vuelta. Tenemos que comparar el 7 con el 5, ¿sí? En donde comparamos el 7 con el 5 y vemos que están al revés, terminamos, ¿sí? Fíjense que ya no queda nada para comparar, o sea, queda un solo número que no tiene sentido comparar contra nada, con lo cual terminó el procedimiento y fíjense cómo quedó ordenado fíjense cómo quedó ordenadito el de menor a mayor, ¿tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, así sí. Ahora hay que pensarlo en iteraciones. Entonces, fíjense que es una iteración dentro de otra, ¿sí? Que recorres el arreglo con un para. Claro, hay que recorrer, es una iteración dentro de otra, ¿sí? Sans 12, tengo que poner acá. A ver, vamos a mirarlo ahora.
es una iteración dentro de otra. ¿Sí? ¿Está bien? La iteración externa o mayor es la que va registrando los números que ya quedaron ordenados. Los que marcamos con arroba. ¿Sí? ¿Está bien? La iteración menor o interior o menor recorre del final al principio, o sea, al revés, haciendo el pivote. ¿Ah? ¿Se entiende, no? O sea, la iteración de afuera es la que va llevando los números que ya quedaron bien ordenados. ¿Sí? Y la iteración de adentro es la que va haciendo el pivote. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Creo que sí, sí. Muy bien, vamos a tratar de escribir eso. El número más grande es el total, ¿sí? Y el más chiquito lo vamos a dejar en 2. ¿Por qué? Porque el pivote siempre va a comparar con el anterior, ¿sí? Acá es una cuestión de convenciones, ¿sí? O vamos desde 1 hasta total menos 1, o vamos de 2 hasta total, pero comparamos contra el anterior, ¿sí? ¿Sí? Esto es cuestión de gusto, ¿sí? En sí él hace lo mismo, sería de Es lo mismo. igual 1 hasta... Claro. Lo único que hay que tener cuidado es con cuál comparamos, si con i o con i o con el anterior ahí, ¿sí? ¿Está bien? Ahí es donde está el tema. O sea, lo que lo cambia, digamos, es eso. Siempre que estemos de acuerdo, que seamos coherentes con nosotros mismos, no hay problema. ¿Está bien? Yo arranco en la posición 2 y voy hasta el total. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando termina la iteración de adentro, me toca el anterior también, ¿sí? La otra forma de hacerlo es de 1 hasta total menos 1, ¿sí? Y es lo mismo, lográs el mismo efecto. ¿Ah? Si quieren lo pensamos así y vamos a ver que es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hay que hacer menos cuentas es mejor. ¿Ah? Si lo hacemos de 1 hasta total menos 1, después lo hacemos de las dos maneras, para que quede claro. ¿Ah? Necesitamos un índice para la iteración mayor y después otro índice para la iteración menor. ¿Sí? ¿Está bien? En este caso, ¿sí? El down to es para contar hacia atrás. Es una cosa maravillosa que tiene el for también. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que esto es importante. Se compara J con J más 1. ¿Sí? Esto es importante. Se compara J con J más 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque arrancamos en 1 y vamos hasta total menos 1. Y acá vamos para atrás. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en la primera vuelta de la iteración, o sea, en la primera completitud de la iteración mayor, vamos a recorrer el arreglo entero de punta a punta. ¿Sí? En la segunda vamos a ir y vamos a detenernos uno antes, vamos a detenernos en 2. ¿Sí? Vamos a dejar el primero ya ordenado. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el final. Entonces, ahora viene el pivote. ¿Sí? El pivote, recuerden que es entre J y J más 1. Entonces sería pivote es la lista J. ¿Sí? La lista J toma el valor de la lista J más 1.
¿sí? Y la lista J más 1 toma el valor de pivote. Eso es para dar vuelta a los números. ¿Ah? Y si entendieron todo, entonces se dan cuenta que esto ordena. ¿Ah? Una forma equivalente ¿sí? Vamos a escribir lo mismo pero con menos cuentas, ¿sí? Y para que vean que hay muchas maneras de hacerlo, depende cómo lo piensen, se van para un lado, se van para el otro, todas están bien, ¿sí? ¿Ya está? ¿Con eso ordenaste todo? ¿Todo el Sí. arreglo? ¿Adivina? ¿Por qué? Porque ya lo analizamos, son dos iteraciones, una dentro de la otra, ¿no? ¿Sí? Son dos iteraciones, una dentro de la otra. La iteración menor es la de los triangulitos y la mayor es la de los arrobas. ¿No? Con 4 son poquito, con 100 son un montón, ¿sí? O sea, con 100 está hasta mañana, pero la computadora lo hace rápido, no te preocupes. ¿Sí? Claro, pero igual esto sea para 100 o para 10, ejecuta igual el mismo código para los dos. Es el mismo código para todos, exacto. Nada más que da más vueltas. Si el arreglo es más grande o si Claro, más... recorre más veces el arreglo. Exactamente. Es más grande. Hay que tener cuidado con esto porque es cuadrático. La cantidad de instrucciones que la máquina tiene que hacer es cuadrática respecto de la cantidad de elementos. Si yo tuviera un arreglo de 1.000.000 de elementos, está un buen rato la máquina haciéndolo. Claro. ¿Sí? Eso, bueno, eso se estudia en sistemas después. Ustedes no les voy a pedir que lo estudien ahora, pero eso se llama complejidad. En sistemas se estudia. ¿Sí? Si es demasiado complejo, digamos, la computadora le tomaría mucho tiempo hacerlo. ¿Sí? Fíjense, la misma lógica, si yo en vez de arrancar en 1, arranco en 2 y voy hasta total, ¿sí? Y desde total bajo hasta ahí, estoy comparando J menos 1 con J, pero es lo mismo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Fíjense que es exactamente lo mismo, pero me ahorro el menos 1. Arranco en 2 y me voy a total. Y de total bajo hasta ahí. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, digamos, estoy llevando el índice del triangulito de la derecha en vez del índice del triangulito de la izquierda. ¿Está? Entonces, la única diferencia importante es que acá cambia eso. O sea, en vez de comparar J con J menos 1, con J más 1 como se hacía antes, ahora comparo, ¿sí? J menos 1 con J. ¿Sí? Es lo mismo. El código es igual, hace exactamente lo mismo. Creo que lo deben ver, ¿no? Que hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero No tiene entiendo menos vueltas. perdón, Hugo. No entiendo lo que hace la lista J-1 igualándolo a la lista J. El pivote O sea, el valor que está en J-1 lo ya es el que... transfiere. Es este Claro. pivote que hacíamos hoy. ¿Sí? Es la asignación de valor de la casilla entonces nomás. Claro, exacto. Este 7 va a parar al pivote. El 5 se corre de sub 4 a sub 3. Claro. Y después el 7 transferido al 5. ¿Sí? Transferido a la casilla 4. Es el pivote, es dar la vuelta. Genial. Gracias. Cuando la cantidad de números que hay que ordenar es muy grande, se utilizan otras estrategias que son menos complejas que esta. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no las vamos a estudiar porque son menos complejas para la computadora, pero son bastante más complejas de entender. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con esta versión. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es usar este código para completar el procedimiento. ¿Sí? Porque no estaba hecho el procedimiento. ¿Sí? Pero bueno, como ya tenemos la idea, a mí me gusta este más que el otro porque este tiene menos cuentas. ¿Ven?
pero cualquiera de los dos andaría. ¿Cómo vienen? ¿Me vienen siguiendo? Kimei y Mai, pues con Tomás venimos bárbaro, pero ¿y ustedes? ¿Cómo vienen? Bien, muy bien. Qué bueno, Mai. ¿Y Kimei, cómo venís? Está calladita Kimei, no dice nada. ¿Cómo venís, Kimei? Buenísimo. Bueno, me alegro. Si tienen dudas, recuerden preguntar, ¿eh? No teman preguntar, ¿eh? Que es buen momento. Aprovechen que están acá. La ventaja de que están en vivo es esa, ¿sí? Que pueden preguntar. Otra consulta, Hugo. ¿Qué dijiste que hacía el for J igual total, down to con I? Cuenta para atrás. Se supone que total es más grande que I. Si I va de 2 hasta total, ¿sí? ¿Está bien? I va a ser más chiquitito que total. Sí. En la primera vuelta, ponele que total es 50. ¿Sí? Esto va a ir de 2 a 50 y este va a ir de 50 a 2. ¿Está bien? No, o sea, va todo para atrás. O sea, va para sería atrás. de la última posición hasta 2 sería en este caso. Exacto. Bien. Exacto. Gracias. ¿Sí? Entonces, en la primera vuelta va a pivotear los 50 elementos del arreglo. En la segunda vuelta, como ya arranca en 3, ya el primer elemento lo deja tranquilo. Claro. ¿Ah? En la cuarta vuelta ya deja los dos primeros tranquilos y así sucesivamente. Claro, al ir sumando el I ya va dejando los primeros La iteración de adentro se va haciendo cada vez más chiquita. En cada vuelta se hace un poco más chiquitita. Igual que se ve en el ejemplo que hicimos acá arriba, ¿no? Claro. Muy bien. Perfecto, el código tiene que entrar acá. Lamentablemente cuando meta el código acá se me va a ir para abajo el otro. Pero bueno. Ya veremos cómo lo acomodamos. Más importante que necesitamos las variables I y J, ¿sí? Y pivote. Eso lo declarás adentro del proceso. Claro. Acá un detalle muy importante. No lo escribimos, pero falta el if, que pregunta si están al revés. Porque si no están al revés, no hay que darlos vuelta. ¿Sí? ¿Cuándo está al revés? Está al revés cuando el elemento que está antes es más grande que el elemento que está al revés, que está después. Si el elemento que está antes es menor o igual al elemento que está después, no tengo que pivotear nada. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, eso sí. Un pequeño detallito que se me había pasado preguntar. ¿Ven? Fíjense que si no preguntamos, lo que hace es un revoleo de números nomás. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo. Bien. Se me pasa de la página. Vamos a acomodarlo acá también. If la lista sub J es mayor que la lista sub J menos 1, J más 1, then
Y acá es igual, pero recuerden que con esta otra lógica corrimos todos los iteradores un lugar. ¿Sí? Con lo cual preguntamos por J-1 y por J. Y este me da pena que está un poquito. A ver si podemos acomodarlo para que entre. Debí robar un par de espacios, así entra en la pantalla y listo. Igual, aparte, si lo pasás al Notepad++, y como que los procesos los puedes abrir o cerrar. Sí. Sí, ahí está más cómodo. ¿Ah? Claro. Bueno, ahí está, ahí quedó. Solamente le robé un poquito, algunos espacios y bueno, nada más. Como para que entre. Bueno, ¿dudas o preguntas? Fíjense que el ejercicio es muy interesante. Está bueno que lo prueben esto después, o sea, que lo instalen y lo prueben, ¿sí? Que realmente funciona. ¿Ah? ¿Tienen dudas o preguntas? Hasta ahora creo que no. Hasta ahora. Bien. Capaz me quedó ahí un poco en el aire lo de Downta, eso, pero hasta que lo use. Bien. Gracias, May. Me dice que no tiene dudas. Kimei también. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a probar. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer una prueba. Si vale la pena, ¿no? Y en vez de ordenar n números, vamos a ordenar n elementos. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, vamos a reescribir este programa para que en vez de ordenar números nos permita ordenar cualquier elemento. ¿Sí? ¿Qué les parece? O sea, lo vamos a hacer más reusable todavía. Ahora, ya que aprendimos a ordenar cosas, ¿sí? La constante max tiene que ser n, entonces. ¿Cómo? La constante max tiene que ser n. En realidad, sí, pero lo que me preocupa acá es que nosotros estamos ordenando números, ¿sí? Y que yo acá podría ordenar cualquier cosa, no solamente números, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora en el cual lo que vamos a hacer es, vamos a reescribir esto para que ordene cualquier cosa, no solamente números, y que sea fácil de cambiar. ¿Ah? Max en realidad es el n máximo, ¿sí? Porque n puede ser cualquier valor que el usuario ingrese. ¿Bien? ¿Se entiende, no es cierto? Claro, sí. Entonces, vamos a extraer un par de cositas más a ver si podemos lograr, ordenar cualquier cosa y no solamente, ¿sí? No solamente números, ¿sí? ¿Está bien? ¿Te estás refiriendo a palabras? Palabras, podría ser, no sé, fechas, ¿sí? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. ¿Ah? ¿Se entiende, no? O sea, podríamos llegar a aprovechar este código para ordenar cualquier cosa. ¿Y que no tenés que copiar y pegar? ¿Sería todo dentro del mismo programa y cambiar los valores, las variables? ¿Sería? Poner para palabra, en vez de poner entero, poner tipo string. Exacto, pero yo lo que quiero justamente es evitar tener que hacer eso, ¿sí? O sea, tener que copiar y pegar todo el código y cambiarlo, eso no me gusta, ¿sí? O sea, lo hago una vez, pero lo hago una vez para aprovecharlo para siempre, no para cada cosa que quiero nueva lo quiero cambiar, ¿sí? Fíjate que primero nos abstrajimos de la cantidad de elementos,
¿sí? Sí. Ahora nos vamos a abstraer de qué es lo que estamos ordenando. ¿Ah? Entonces vamos a replantear el programa de manera tal que nos permita ordenar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a definir el concepto de elemento. Donde estamos usando números, vamos a trabajar con elementos ahora. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces, vamos a empezar copiando y pegando, pero copiar y pegar ahora porque es una vez, ¿sí? Para que después se pueda reusar en el futuro. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar n elementos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a abstraer? Bueno, vamos a desarrollar el concepto de elemento, que el elemento ahora es un integer, pero que podría ser cualquier otra cosa. O sea, vamos a partir de lo mismo que tenemos, ¿sí? Pero ahora trabajando con elementos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un tipo que se llama elemento y que por ahora es integer. ¿Me seguí? ¿Me siguen? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Vamos a hacer un procedimiento que se llama cargar elemento. ¿Sí? Porque para los enteros no lo necesitábamos. Pero para los elementos en general sí. ¿Está bien? Para el caso de los enteros, vamos a llamarle E, para no confundir con los tipos. ¿Sí? Tomamos como parámetro una variable de tipo integer, ¿está bien? Ya está fácil. ¿Por qué? Porque para leer un entero, Pascal sabe hacerlo con línea. Pero yo ahora cuando voy a cargar la lista, ¿sí? Cuando yo voy a cargar la lista, yo ahora podría tener un entero, podría tener cualquier cosa. ¿Sí? Fíjense que acá también vamos a dar vuelta a esto. Vamos a poner arriba. Porque la lista no es más de integers, es de elementos. Fíjense que es una cuestión, por ahora nada más que de semántica. ¿Sí? O sea, ahora el elemento es integer y yo sigo teniendo un arreglo de integers, pero solamente porque al elemento le asigné el integer, nada más. ¿Sí? Yo ahora cargo el elemento y muestro el elemento. Fíjense que se llama cargar elemento y mostrar elemento, pero toma, ¿sí?, un integer. ¿Está bien? O sea que cargar elemento y mostrar elemento está hecho para integers específicamente. ¿Ah? Vamos a aprovechar para también aprender a usar las funciones. La función, ¿sí?, es como un procedimiento pero que retorna un valor. ¿Ah?
y se puede usar en expresiones. Eso es muy cómoda, ¿sí? Entonces, toma dos elementos y me los compara y me devuelve una expresión booleana que quiere decir verdadero o falso. Quiere decir, si elemento 1 es mayor que elemento 2, me devuelve true. Si elemento 1 es menor o igual al elemento 2, me devuelve false. ¿Sí? Es muy sencilla la función. ¿Sí? Se utiliza el operador de asignación. Y para los integer es muy fácil. ¿Sí? Simplemente se hace así y ya está. ¿Ah? Entonces, esta es la parte importante. Yo tengo un cargar de elemento que es para integers, un mostrar de elemento que es para integers y un mayor que es para integers. Pero una vez que tengo estas tres cosas hechas, yo todo el resto del código ya no lo tengo que tocar. Y esto es lo importante. La próxima vez que yo quiera ordenar otra cosa que no sea un integer, solo tengo que implementar estos tres procedimientos. Estos dos procedimientos y esta función. Y después ya puedo automáticamente mostrar cualquier cosa. Vamos a reescribir el código para que tolere eso. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Creo que sí, me mareó más un poco, pero va. Esto es lo que por ahí confunde más, pero esto es importante porque es como reusamos el código. Esto es, pienso el programa una vez y después lo uso para 1000 cosas diferentes. ¿Sí? Es una de las cosas más importantes que hay en programación. Porque si no, estamos haciendo el mismo trabajo 100 veces. ¿Sí? Y eso es lo que no queremos que pase. ¿Ah? Entonces, vamos a reescribir. De la misma manera en que reescribí esto. ¿Sí? Que ahora el elemento es un entero, que la lista ahora es una lista de elementos. Y armé los tres procedimientos para, digamos, el cargar de elemento, el mostrar el elemento y el mayor para integers. ¿Ah? Ahora, cargar la lista es casi lo mismo que lo que teníamos. Fíjense que el total sigue siendo un integer porque es un número, ¿está bien? No cambia con el elemento. ¿Ah? Acá ingreso un elemento. ¿Sí? Porque ya no es un número. ¿Bien? Y el finalice con 0 es un tema porque el finalice con 0 no se puede hacer con cualquier elementos. Por ahora con inter solamente, ¿sí? ¿Está bien? Podríamos ponerle finalice con vacío, ¿sí? O de alguna otra forma parecida a esa, ¿sí? Pero no se los quiero complicar demasiado. Ahora dejen así. Vacío que son las dos comillas, ¿no? Solo. ¿Cómo? El elemento vacío son dos comillas, ¿no? Sí, por eso dos comillas, sí. Bueno, eso lo dejamos, ¿sí? Para la próxima les busco una forma elegante de resolverlo. Por ahora lo dejamos así. ¿Ah? ¿Sí? Lo importante es que ahora es cargar el elemento acá. En vez del read línea, fíjense que la lista total, sí, es un integer. Entonces, cargar el elemento con integer no hay problema porque está ahí arriba, ¿sí? ¿Bien? Claro. ¿Hay que hacer? ¿Le pasas un proceso a otro proceso, sería? ¿En dónde? Ahí donde dice cargar elemento. No, le paso la variable.
¿sí? La variable es la lista subtotal. Entonces, cada elemento recibe un integer y lo cambia, ¿sí? Claro, o sea, Y el ahí te valor se llenaría cambia la lista de automáticamente en la elementos. lista. Claro, Es lo mismo que hace el readlínea, claro, claro. básicamente. Sí. ¿Sí? Vamos a implementar una función que se llama fin, finalizar. No toma parámetros, pero retorna un integer. ¿Sí? Al mostrar el elemento, vamos a usar write solamente para que no mande un enter, ¿sí? No me gusta la palabra finalizar. Discernible queda mejor. Discernible, un discernible es algo que podemos distinguir. Fíjense que así, cambiando el valor del discernible, podríamos decir que finalice con cualquier otra cosa, que no sea necesariamente un cero, ¿sí? Ahí está. Fíjense que ahí yo directamente al usuario le estoy diciendo que finalice con lo que sea que diga discernible. ¿No? Discernible le pusimos. Y el resto, acá. Perfecto. Fíjense, ahora vamos a ordenar. ¿Ah? Cuando vayamos a ordenar, lo importante es que I y J son integers, pero pivote es elemento. ¿Ah? ¿Entienden por qué, no? No, Porque pivote puede ser un integer ahora, pero podría ser una persona, una fecha, un real, un string. claro, ¿No? ¿Está bien? claro, sí, sí. Ahí sí. Bien. Acá, en vez de ahí tiene sentido. Bueno, ahora voy a tener que cortarlo porque no hay forma en la Tierra de que esto entre en una sola página. Así que vamos a cortarlo.
Aquí en ordenar lista sigue, ¿sí? Muy bien. Fíjense que el ordenar lista ya está listo. El mostrar lista, ¿sí? Es igual. El subíndice es un entero, ¿está bien? Siempre es un entero, no importa que estemos ordenando. Esto va igual, pero acá, igual que hoy, ¿Qué pasa si vos ingresás números y palabras en el mismo arreglo? no se puede, no está Ah, permitido eso. El ah, arreglo o es de palabras claro. o es de números, ¿sí? Y en caso de las palabras, ¿cómo lo ordenaría? Y ahora lo vemos. Es más, en menos de 5 minutos vamos a armar el que ordena las palabras. ¿Querés? Sí. En los 5 minutos que nos quedan para terminar la clase lo hacemos. Fíjense que el resto del código es igual. O sea, acomodado todo el código, ¿sí? Esto sigue ordenando números, ¿sí? Pero ahora, fíjense, no, acá no, en otra página. Acá. Fíjate, presten atención a este detalle. Mismo código, todo igual, ¿eh? Palabras de 20 elementos, ¿sí? String de 20. Implementamos el cargar elemento para el string de 20, que es exactamente igual. Implementamos el mostrar elemento para el string de 20, que es exactamente igual. Implementamos el mayor para el string de 20, que es exactamente igual. Implementamos el discernible y acá está lo que decías vos, de un string vacío para terminar, ¿sí? ¿Está bien? Claro, sí. Ya está. Pero ese otro programa aparte. O estoy confundido yo.
Ah, o sea que esta parte del código iría dentro del otro. Claro. Incluso pueden convivir. No sé, tengo dudas de la función esta, pero el resto puede convivir. O sea, los podés poner todos juntos y simplemente cambiando el elemento, la constante, el elemento o la constante vos podés cargar, podés armar un programa que te ordene lo que vos quieras. Incluso podrías ordenar tipos compuestos, ¿sí? Personas, fechas, qué sé yo. Sí. ¿Ah? Simplemente implementando la función mayor, ¿sí? El procedure mostrar elemento, el procedure cargar elemento y en la función discernible. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, eso es lo importante. Que esto permite el reuso. O sea, yo aprendo una vez a ordenar, pero después yo puedo ordenar cualquier cosa. ¿Ah? ¿Sí? Esto es lo que yo quería que les quede como valor de lo que es la reusabilidad y la flexibilidad. O sea, yo escribo el código así y si bien es más escritura, es mucho más fácil de adaptar. Llegado el momento en que alguien me pide que ordene otra cosa, yo puedo reusar más fácil. Llegado el caso en que me digan, no, necesito que sean más de 100, o en mi máquina no compila porque 100 es mucho, entonces hay que achicarlo, lo ponemos 10, ¿sí? O lo que sea que pueda pasar en el futuro y cómo me puedo adaptar a eso. ¿Se entiende, no es cierto? Creo que sí. Creo. La única forma de terminar de entender esto es probándolo, ¿sí? Así que pruébenlo. Lo ideal es que lo prueben, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí sale. ¿Saben qué estoy pensando? La función discernible fue exagerado. Si me lo permiten, lo vamos a eliminar, lo de la función. Es exagerado. Lo podemos declarar como una constante directamente. ¿Sí? En vez de como una función, como una constante. Fíjense. Si me permiten, lo voy a cambiar. Exageradísimo. Ahora que lo veo de vuelta, digo, no. ¿Por qué? Porque es exagerado. No necesito hacer una función para el discernible, si es una constante el discernible. ¿Ah? Es una constante. ¿Sí? No, porque era 0 o vacío. Claro, puede ser cero, vacío, o bueno, o lo que sea, con el Sí, tipo lo que que sea sea. para terminar. Claro. ¿Sí? Creo que no había más discernible en ningún lado. ¿Ah? No, creo que no. Bien. En el de abajo, el de los string, no había. Sí. Acá el discernible es vacío. Y esto no. Más fácil quedó todavía. Entonces, fíjense ustedes qué fácil que es. Si ustedes tienen que comparar un tipo nuevo, simplemente tienen que cambiar el elemento, implementar el cargar elemento, el mostrar elemento y el mayor. Para ese nuevo tipo. Y ya está. Y el resto del código es igual. ¿Sí? E incluso pueden convivir. Pueden convivir. O sea, la función mayor que toma dos elementos de tipo string pueden convivir con la función mayor que toma dos elementos de tipo integer. O sea, Pascal se da cuenta por el tipo que ustedes le pasan que están usando. Claro. Eso se llama sobrecarga y es muy útil. Genial, entonces. Bueno, esto es lo que ustedes ensayan, una versión más simple de esto es lo que ustedes ensayan en el práctico. ¿Sí? El práctico 4 es para esto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Por mi parte, no. Me queda terminar eso último, pero ya tenemos mañana con Maggie. Bien. Bueno, lo pueden terminar de ver con Maggie esto, ¿sí? Bueno, como ejercicio es muy interesante y
me parece importante y hago énfasis en el tema de que se pueden escribir programas que se reusan, ¿sí? Y que son flexibles, o sea, que son fáciles de cambiar, son fáciles de alterar para adaptarse a las necesidades y eso reduce notoriamente el esfuerzo que hay que hacer. Claro. Sí, el práctico 4 es poner los primeros puntos, no copiar y pegar, ¿no? Pero es casi básicamente lo mismo, solo cambiando las variables sería. Exacto. O pasando algún parámetro más, pero esto es casi todo similar. Exacto. Pero esto está hecho a propósito, porque cuando el programa es chiquitito no parece, pero cuando el programa es muy grande, esto es la diferencia entre cientos de personas y millones de dólares o 5 tipos y un garaje, ¿sí? Claro. ¿Sí? O sea, por eso yo hago mucho énfasis en esto. ¿Sí? Bueno, creo que estamos. Si no tienen dudas o preguntas, la clase fue bastante rica hasta acá, así que la dejamos acá. Por mi parte, nada, Hugo. Bien. Bueno, Tomás, otra vez muchas gracias por estar en línea todo el tiempo. Te agradezco mucho porque me ayuda un montón. ¿Sí? Y a los demás también por la presencia, a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Ya vamos a ver el último tema. Así que queda 1 o 2 clases más teóricas y ya estaríamos terminando. Creo que son 2 clases más que nos quedan teóricas para ver bases de datos y normalización y ya estaríamos terminando la materia. Buenísimo, Hugo. El parcial dijiste que era en noviembre, ¿no? En noviembre, sí. Bien. Buenísimo. Para saber nomás. Muy bien. Hugo, nos vemos la semana que viene. Entonces. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Gracias. Chao, Hugo. Chao, profe. Chao, gracias por estar. Nos vemos.